Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a los viernes de Cúmulo. Primero agradecerle a Julián pues, por la situación del día de hoy. No pude estar por unas cuestiones familiares, pero bueno, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido un poco más pues, de esos animes de la media, de toda esa evolución científica, que creo que le dan un poco más de valor al conocimiento que adquirimos aquí. Bueno, ahora entonces vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que es Matemáticas y Astronomía, midiendo el cosmos con las uñas. Les presento a Camilo Arana, quien es el estudiante del doctorado en Matemáticas de la Universidad Nacional. Es docente ocasional, ha hecho ponencias, investigaciones y alguna que otra investigación científica y académica. Le gustó mucho la astronomía, entonces pues también por eso es que es invitado el día de hoy. Espero pues que les guste muchísimo la charla. Y bueno, profe, todo suyo. Listo, dale, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, muchachos. Yo siempre he considerado este observatorio una segunda casa para mí. Recuerdo mucho la primera vez que lo pisé, era una charla de Jueves bajo las estrellas titulada La astronomía en la obra de Gabo. Esa fue la primera vez que vine aquí al observatorio y desde entonces nunca los dejé. A veces tengo temporadas que me desaparezco un poquito y vuelvo, pero siempre al servicio de nuestros compañeros, de Sebastián Lozano, que también sé que ustedes lo conocen, viejo compañero también de montar bicicleta. Bueno, el día de hoy vamos a estar entonces hablando de una pequeña charla llamada Matemáticas y Astronomía, viendo el cosmos con las uñas, ya verán por qué en ese sentido lo decimos. Y esta charla es, digamos, la versión 2.0 de una charla que vimos aquí en un Jueves bajo las estrellas que tenía el mismo nombre. ¿Listo? Cuando estaba buscando una descripción gráfica, pues la mejor que se me ocurrió fue aquella, porque siempre que hablaba, en un momento fui docente de colegio, les preguntaba a los chicos, traté de llevar un poco la astronomía al colegio, decía que cuál era su interpretación de las matemáticas versus la astronomía. Entonces me decían, no, la astronomía es muy bonita porque las fotos, que las galaxias, los colores, mientras que la matemática era la parte fea. Esta era la parte incómoda y en gran mayoría siempre ha sido por situaciones de profesores de pronto muy toscos, no sé. El caso es que en algún momento les dije que, bueno, pues que la astronomía en parte también tenía relación con las matemáticas. Y una de esas relaciones viene de hace mucho tiempo cuando no había TikTok, cuando no había Instagram, ¿cierto? Cuando no habían tantas distracciones, pues era muy probable que se tuviera tiempo para pensar. Y en ese momento no teníamos polución ni tantas cositas así dañándonos el cielo, así que era muy probable que ustedes se centraran en esta actividad, simplemente tumbarse en el suelo y mirar el techo. Listo, entonces por favor, te voy señalando cuando vayamos a mover. ¿Listo? Entonces, entre las muchas otras cosas que usted hace cuando mira al cielo, de pronto se empieza a pensar en esas cosas que a usted le llaman la atención. En su momento, los antiguos griegos les llamaba la atención mucho pues, la matemática, la filosofía, la alquimia, un montón de cosas, y los griegos pues, fueron muy famosos también por hacer grandes descubrimientos. Uno de esos era este sujeto llamado Erastóstenes. Si revisamos las fechas nos va a ser importante ahorita para contrastar con el siguiente autor. Y pues dice la leyenda que Erastóstenes pues era un tipo muy capo. Esto era muy bueno. Fue el director del Museo de Alejandría y ya con eso les digo todo. Resulta que en algún momento él le llegó el chisme de que en una cierta ciudad no tan lejana había un pozo que tenía una particularidad, y es que en cierto momento del año, en cierta hora, la luz entraba al pozo de tal manera que no tocaba las paredes del pozo, sino directamente el fondo. Y ese fenómeno duraba un breve momento y se desaparecía. Y a él le parecía muy curioso porque él sabía que si abría un hueco, o si hiciéramos un hueco en este momento y dejáramos esto abierto, la luz del sol seguramente todo el año le va a pegar a alguna de las paredes, siempre. Pero entonces se veía algo extraño, le llamaba la atención, y él estaba también de algo en ese momento que era muy controversial, que era hablar de la redondez del planeta. Entonces en ese momento pues no era algo tan común, y el tipo pues trató de buscar la forma de dar argumentos de que la forma de nuestro planeta era como era, haciendo uso de este fenómeno. Entonces él se imaginó un sol lo suficientemente lejos, de tal forma, tan lejos y tan grande, que los rayos del sol cubrieran el planeta de esta manera, incidieran de esa forma. Y él decía, si lo que yo estoy pensando es cierto y es que el planeta tiene esta forma, lo que se está viendo con el fenómeno es que en algún momento el sol entra de cierta forma en ese pozo, pero yo, si estuviera en el mismo momento
en otro lugar debería proyectar una sombra si colocara un palo. Esa es más o menos la idea principal. Luego él dice, como ellos ya habían estudiado muchas cositas de ángulos, de matemáticas y demás, y si recuerdan la imagen que colocamos al lado de Homero Simpson, tenemos esta proyección que él hace o que él agrega a este primer dibujo. Entonces, si revisamos el dibujo del lado de allá al derecho, veremos que la idea que él tiene es que si él pudiera conocer el ángulo que describe este sector circular, podría hacer una regla de 3 y preguntarse para 360, o bueno, para 2pi o como lo sea que lo estuviera midiendo, cuál sería la circunferencia. Esa es la idea que él tiene. Problema, medir ese ángulo porque eso está por allá abajo y no hay forma de excavar tan allá. Entonces él hace unas líneas auxiliares, ¿cierto? Extiende el palo que está clavado en el suelo y de ayuda de este diagrama observa que este ángulo, por cosas que hacían ellos que parecían muy abstractas y que no tenían aplicación, estos dos ángulos se correspondían. Más aún, estos dos, por otra cosita de matemáticas llamados opuestos por el vértice, también se correspondían. Entonces decía, listo, yo no puedo medir el ángulo del centro de allá, pero sí puedo medir este ángulo de aquí, de alguna forma. No tenían tantas herramientas, pero pues sí se era mucho más trabajable medirse ese ángulo. Y entonces este es el esquema de esa situación, ¿listo? Acá influye mucho ese tema de que la Tierra está inclinada a unos ciertos grados, influye mucho en el fenómeno del pozo. Y bueno, la idea, insisto, es una regla de 3. Entonces, si a 7,2 grados en nuestras unidades actuales le correspondía y él le colocó un 5.000 estadios, esa distancia él la estimó de varias formas. Entonces, en una era conociendo los mercaderes que viajaban de una ciudad a otra, más o menos preguntando, consultando y haciendo ciertas medidas. También hay una anécdota de que le pagó a alguien para que se fuera caminando hacia allá y contara el número de pasos. Y bueno, hay muchas otras posibles alternativas con las que midió, pero si se dan cuenta está midiendo dos cosas, un ángulo y una distancia, pero lo está midiendo con las uñas. Esto no tiene muchas cosas para trabajar. Y bueno, entonces lo que tenemos, perdón, ¿no podemos volver? Gracias. Lo que tenemos es la pregunta con la regla de 3. Si a este ángulo le corresponde esto, a este ángulo cuánto le corresponderá y haya la distancia en sus unidades que son los estadios. La unidad del estadio no está estandarizada, o sea, hay muchas diferentes versiones de estadio, pero uno podría asumir de pronto esta como una buena aproximación de 176 metros. Y haciendo la conversión, listo, adecuada, pues nos daríamos cuenta que lo que él calculó sería de 44 millones de metros, y eso se puede ver en kilómetros, y si lo comparamos versus el dato real, listo, sabemos que no es perfecta, ¿cierto? Pero se puede estimar, el margen de error, digamos, fue poco. En el sentido, bueno, es harto, hoy en día usted hace una aproximación con un error del 10% y no se la reciben, pero en su momento no está nada mal, esto no está nada mal. Entonces esa fue la idea y también como ya habían estudiado otros objetos como las circunferencias y demás, pues ya podían, sabiendo cuánto mide la circunferencia y conociendo ciertas relaciones, podía calcularse también el diámetro y el radio y muchos otros valores. ¿Listo? Y si comparamos, pues son datos que están muy cercanos, relativamente cercanos, a los verdaderos. Listo. ¿Por qué pudieron presentarse fallas? Entonces tenemos siguientes opciones. Que el que midiera la distancia se equivocara, que el que midiera el ángulo se equivocara, que las dos ciudades no estén sobre el mismo, no recuerdo si es meridiano o paralelo, ¿listo? Sobre, digamos, la misma tajadita. No, puede que no estén ahí. En este caso sí hay una desviación, ¿listo? Hay una desviación de 290 kilómetros entre las dos, pero digamos que estuvo de buenas, porque su idea la aplicó a dos ciudades que están casi sobre la misma tajita. Entonces, bueno, hay unos errores chiquiticos que se propagan, pero a final de cuentas es un buen cálculo, ¿listo? Y él venía muy inspirado en este otro, por eso si vemos las fechas van más para atrás, ¿listo? En este otro sujeto que era Aristarco. Entonces, el anterior, pues venía ya con la idea un poco de que este planeta de pronto no era plano y demás, porque ya venía leyendo a otros autores que también venía sospechando de esa misma idea, pero que también estaban teniendo argumentos a favor de eso. Esto cada vez están más convencidos. Y pues en algún momento se menciona que Aristarco incluso fue el primero en plantear, más antes incluso que otros autores hoy reconocidos, el modelo heliocentrista. E incluso tiene trabajos, manuales que se conservan de él con dibujos bien interesantes. Entonces vamos a analizar un escenario que el tipo estudió,
que fue un tipo de eclipse que se conoce entonces como eclipse de este tipo, en el cual lo que vemos es que la luna va tomando una cierta coloración y luego vuelve a su estado natural. Esto es lo que está pasando. Entonces, lo que él está viendo es más o menos este fenómeno. Yo veo la luna de un cierto color, veo que empieza a ponerse colorada, como si la estuvieran coqueteando, y luego se despinta. ¿Listo? Entonces, dado que él está imaginando esta situación, o sea, él ya está asumiendo que hay ciertos objetos ya esféricos, que ya quién de pronto está en el centro y quién es el que manda, pero se está imaginando algo, es porque está presentándose esa situación. Entonces, él sospecha que es de la sombra que se está produciendo con esta configuración. El caso es que él va a pensar, o el argumento que él va a intentar aquí ahorita hacer, es tratar de calcular cuál sería el tamaño de la luna respecto de nuestro planeta a partir de este fenómeno. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la siguiente situación, y es que si este es el diámetro de nuestro planeta, ¿cierto? Que estamos acá, y por allá adentro está la luna, antes de que empiece a entrar y a colorarse, entonces él hace este otro diagrama, que es una línea, una paralela y esta de acá. Entonces vuelve a aplicar la geometría, que era digamos, el fuerte de ellos en su momento. Entonces dice, si este es el diámetro del planeta y la luna en algún momento está pasando por acá, esa luna cuando está por fuera debería caber aquí un número de veces, si asumo que es más chiquitica. ¿Listo? Entonces él tiene unas ciertas ideas, unas ciertas tendencias, y lo que hace es suponer y ver qué pasa. Entonces supongamos que la luna es más pequeña y veamos qué pasa, a ver si esto corresponde un poco. Él lo que hace, empieza, para poder hacer una pequeña estimación, es medir con el tiempo. ¿Listo? Empieza a medir con el tiempo. Entonces lo que hace es decir, bueno, si la luna le toma un minuto entre empezar a colorarse y quedar 100% colorada y dura 2 minutos colorada y otro minuto en descolorarse, es porque está atravesando una región que es el doble de su tamaño. ¿Listo? Y con esa pequeña estimación, una pequeña cuenta, dice, entonces el diámetro de la luna debe ser de una tercera parte del de nosotros. ¿Listo? O sea, esto debería aquí caber más o menos un cierto número de veces y no está tan alejado del valor original, que es del 27%, del 0,27. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una buena aproximación. Recordemos no confundirnos entre el diámetro de la luna con respecto al diámetro de nuestro planeta y los volúmenes, porque en los volúmenes ya sabemos que aparecen ciertos factores ahí que no son lineales. Entonces, bueno, ya con esta pequeña parte de Aristarco y esa idea, él también empieza a trabajar, o él también está haciendo, digamos, mucho uso de lo que él veía con la luna. Una parte, y todo lo habremos visto en algún momento, es ver la luna o de esta manera, o miti-miti, o de esta otra forma. Entonces él se preguntaba qué configuración puede ver en el cielo para que yo desde aquí abajo esté viendo eso. Y como está muy pegado a la geometría, digamos, euclidiana, pues está trabajando todo en un plano. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que de pronto esto no necesariamente vive en una tajada, ¿listo? Vive en una hoja, sino que pueden estar a diferentes alturas, pero en algún momento esa es la idea que él tiene. ¿Listo? Están en el mismo plano y me imagino esas 3 configuraciones. Entonces, si usted lo piensa, si usted está desde aquí y está mirando hacia arriba, lo que va a ver es una zona más blanca que negra, una zona mitad y mitad y viceversa. Entonces dice, bueno, estos modelos sí se ajustan a lo que yo estoy viendo, entonces como que algo tienen de realidad. Ahorita un segundito por el agua. Listo. Y entonces él plantea la siguiente situación. Dice, me voy a imaginar cuál será, no sé cuál es, la distancia luna hasta nosotros. Pero si la situación que me imagino es este escenario, donde yo veo miti-miti, este de acá, estoy suponiendo que este está muy lejos, este de acá debe caer aquí un cierto número de veces. Y me pregunto, a partir de todos esos textos por allá de Euclides y eso, si hay algún triángulo, seguramente, que se asemeje a esta situación. Y encuentra que sí. ¿Volvamos? ¿Se saltó? Dale otra, por favor. Creo que la metí mal. Bueno, creo que se me fue una imagen, tengámosla acá. Ya miro si de pronto quedó más adelantico. Pero entonces lo que él va a hacer es, no, ya sé por qué está. Él necesita medir esta apertura, ¿listo? Para saber con qué triángulo va a trabajar. Como medir el sol directamente, y ya conocemos, es bastante dañino. Los piratas siempre tuvieron un ojo por eso mismo dañado. Él utiliza en ese momento el material de la obsidiana. Este es un cristal natural que de pronto alguna vez lo habrán visto en Juego de Tronos, o lo habrán visto en esta forma de disco, en la cual pues repele mucha de la luz que intenta ingresar. ¿Listo? Yo tengo uno, eso es en mi casa,
y esta es una ventana, acá arriba tenemos colgada una escalera, y cuando usted coloca el disco, vea que acá pareciera ser que el sol es mucho más grande, pero cuando usted pone el disco de obsidiana logra hacer un buen filtro de luz y lo ve mucho más pequeño, muchísimo más pequeño. Y bueno, ustedes ya lo han visto también en varias oportunidades, este fenómeno que la luz cuando entra en la atmósfera pues tiende como a abrirse, ¿no? Entonces, bueno, algo así funciona ese disco, y con cosas como esas, como ese disco, él quería determinar el ángulo, porque él ya conocía algunos triángulos y sabía que si esta distancia, no sé, es X y este es un cierto ángulo como 30, ya sabe cuántas veces cabe este acá, y también si fuera un ángulo de 60. El caso fue que cuando midió el ángulo, le dio un ángulo de 87 grados, lo cual es bastante difícil de trabajar porque es casi 90 y tiene muy pocas herramientas. Pero con las cositas de hoy modernas, ¿cierto? Calculadora, funciones y demás, podemos darnos cuenta que el factor es de 114 veces. Es decir, la distancia que nos separa de nosotros a la Luna, bajo este cálculo que él hizo, debería ser 114 veces la distancia al Sol en esa situación. Yo sé que estos modelos no están considerando los diferentes ciclos y cosas que pasan, pero él está trabajando, insisto, los primeros intentos de usar matemáticas para hacer astronomía, entonces no está nada mal. Aquí vamos entonces a aprovechar que estamos hablando de la distancia Tierra-Luna para hablar de unas proporciones. Si yo cogiera si yo cogiera mi planeta y lo llevara y lo redujera a un balón, el balón usualmente tiene como unos 23 centímetros de diámetro, la Luna, por lo que habíamos hablado, debería tener un diámetro 3 veces más pequeño, que es de más o menos 7 a 8, y correspondería más o menos con una pelotica de tenis. Ahora, cuando usted le muestra a alguien de pronto una imagen sobre la Tierra y la Luna, usualmente las ponen así de cerquita, pero no se podría hacer la pregunta, ¿cuál es la distancia verdadera que separa a esos dos? Cuando uno se las cuenta, según las proporciones que nos muestran, va a dar más o menos unos 7 metros de distancia. O sea, lo real sería tener un balón de fútbol en esta mano y una persona a 7 metros con una pelota de tenis dando vueltas. Y ahora vamos a hacer nuestro propio sistema solar. Ustedes no sé si recuerdan, pero de pronto les pasó que en el colegio alguna vez tuvieron que hacer una maqueta del sistema solar. Y usted cogía bolas de copor y las cortaba con un cuchillo caliente y bueno, muchas otras herramientas y hacía su maqueta. Entonces vamos a hacer una maqueta aquí entre nosotros, pero entonces vamos a trabajar con que un balón de fútbol es nuestro sol. O sea, vamos a alejarnos tanto del sol que lo veamos como algo, como un balón de fútbol sería, o comprimamos todo el sistema. Y veamos que las matemáticas que se necesitan no van a pasar de ser ciertas operaciones elementales. Entonces yo puedo consultar algunos datos, ¿no? Como cuál es el diámetro del Sol, me parece que es este número, de pronto lo puedo ver mejor en kilómetros, tantos miles de kilómetros o millones de kilómetros, tantos en metros, y yo puedo hallar cuál sería el valor por el que debería multiplicar para reducir ese balón a solamente 0.23 metros o 23 centímetros y encontraríamos un cierto numerito que es por el que voy a empezar a multiplicar todo para hacer mi maqueta. Entonces ahí tenemos nuestro factor, ¿listo? Verificado con ChatGPT. Gracias. Y entonces empecemos a ubicar nuestras cosas, ¿listo? Entonces con un Excel podemos ubicar, objeto que vamos a ubicar, el Sol, ¿listo? ¿Cuál será su tamaño para nosotros en centímetros? 23 centímetros, ¿listo? ¿Qué distancia está el Sol? 0 porque ese es nuestro origen, ¿listo? Y vamos a colocar nuestro Sol en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en el observatorio astronómico en el que estamos el día de hoy, ¿listo? Entonces imagínense que yo pongo ese balón acá, sobre esta silla, y a partir de ahí voy a empezar a formar mi esquema de lo que sería mi sistema solar. Puedo tomar los datos de internet, ¿cierto? O sea, puedo conseguir cuáles, o de la NASA, como guste, cuáles son los tamaños o las distancias de ciertos objetos y aplicarles ese factor de conversión. Entonces vea que si cogiéramos a Mercurio, Mercurio tiene un diámetro de 0,08 centímetros, o sea, muy chiquitín, y la distancia a la que deberíamos colocarlo sería casi de 10 metros. Vea que es más chiquitico que un milímetro, ¿listo? Entonces yo coloco mi balón de fútbol acá, cojo algo muy chiquitico, como de pronto la lámina de un esfero, y me la llevo a casi 10 metros de distancia, y este señor tiene influencia sobre ese objeto tan chiquitico a 10 metros de distancia. Bueno, continuemos con nuestros vecinos. Venus, también le podemos aplicar la regla, simplemente busco cuál es la distancia Venus a nosotros en un cierto momento, cuál es su
diámetro y aplicamos el factor de conversión. Venus estaría a 18 metros, digamos que casi que el doble del anterior, sería un poquitín más grande, no mucho, pero puede imaginárselo, digamos, de ese tamaño como esa pepita y de un arete. Vamos con nosotros. ¿Nosotros dónde estaríamos? 25 metros. ¿Listo? Entonces, dado aquí mi balón, listo, estoy aquí en el observatorio, ya me salí del edificio, ya salí por acá como el pasto, como yendo hacia las canchas más o menos, y a 25 metros de distancia pongo otra vez una pepita muy chiquitica. ¿Listo? Una pepita muy chiquitica. O sea, dése cuenta nomás esta pepita cuántas veces cabría en nuestro sol, que es el balón de fútbol. ¿Listo? Y aquí le pedimos a nuestro colaborador, ¿cierto? A Javier, el viejo Javi, siempre tan amable. Le dije, Javi, porfa, cojas este balón, váyase a 25 metros de distancia, ¿listo? Yo voy a simular que soy la Tierra y le voy a tomar una fotografía y le hice un par de zoom, ¿listo? Él no le gustan las fotos, por eso se cubre la cara, ¿listo? Pero vea que esta fotografía se parece mucho a una que les había mostrado. Entonces, este soy yo desde mi casa a no sé cuánto distancia del sol, ¿listo? A través de un filtro, y este sería mi modelo de escala. Ya que usted le muestra esto a un niño, no sé, de un colegio, un adolescente, perfectamente puede llevar esas cuentas, porque no estamos haciendo nada del otro mundo. Bueno, bien por ese dato, vamos con Marte. Marte pues está a 38 metros, casi 40, también muy chiquitico, y entonces hasta aquí es como la parte como estándar, todos son muy chiquiticos, entonces vamos con otras cosas más allá. Recordemos que hay un cinturón de asteroides bastante gruesito, ¿cierto? En el sistema solar, y ese estaría ubicado más o menos entre los, estamos hablando de 50 y algo, 80 y algo metros. Esto está lleno de piedras, ¿cierto? Lleno de piedras de distintos tamaños, y llegamos a Júpiter, que es el que sabemos, el gigante gaseoso, y la pregunta sería en esta escala más o menos, ¿cuánto cree usted que Júpiter podría ser, sabiendo lo que ya sabe hasta el momento? Piénselo un segundito mientras tomo agua. Hagamos las apuestas. Sería más o menos del tamaño de un bombón. ¿Listo? Entonces, ponga el balón de fútbol acá, coja el bombón y váyase, pero pilas con la distancia, a 130 metros de distancia del observatorio. Entonces, si lo pensamos, pues sí, el sol debe tener mucha influencia para que estando a 130 metros de distancia de ese bombón tenga poder sobre él. ¿Listo? Siguiente, Saturno. Saturno sabemos que es grande, no tan grande como Júpiter, pero sí es grande. Vea que ya estamos llegando al estadio, y estaría a 240 metros de distancia, pero él es un poquito más pequeño, ¿listo? Él es como un pirulito, ¿listo? O como un bombón que usted ha masticado un par de veces y le ha quitado tamaño. Entonces, a 240 metros de distancia, casi llegando a las puertas del estadio, tendríamos ese bombón ahí ubicado. Y empiezan a aparecer otros planetas. Este tiene una particularidad respecto a cómo gira, ¿no? Que es bien interesante, que gira casi de cabeza. Es muy chiquitico y estaría a 480 metros de distancia, es decir, va más allá del estadio, ve que ya estamos llegando casi a la 26. ¿Listo? Si consideramos Neptuno también, bueno, es muy chiquitico y, bueno, podemos caer dentro del campus legalmente porque caímos en el Uriel. ¿Listo? Entonces estamos dentro de la universidad todavía. Bien por ese dato. Y bueno, volvamos un segundo. Plutón en su momento, cuando era considerado planeta, se decía que era el más lejano, pero era más lejano dependiendo cierto momento, ¿listo? Porque a veces sus órbitas se cruzaban con otro. Después dijeron que no era planeta y no sé qué, pero pues yo crecí con Plutón como un planeta, entonces lo metí en la cuenta. Y este sí ya se salió, ¿listo? Se salió de la universidad, entonces como no caía, sino como en una calle residencial, cambié como la dirección hacia donde estaba mandando las cosas para mandarlo a un lugar más conocido por nosotros, ¿listo? Plaza 54 y en Galerías. Allá póngase una pepita muy chiquitica y este balón seguiría teniendo influencia sobre esa pepita chiquitica que está en Galería 54. Objetos más lejanos, uno dice, bueno, sería interesante preguntarnos dónde está en este momento ese objeto. Ya han cambiado seguramente las distancias, pero eso estaría a unos casi 4 kilómetros de acá. Y es ridículamente mucho más pequeña, pero estaría a unos 4 kilómetros de de nuestra ubicación, y que cae por allá 4 kilómetros. La Quebrada de la Vieja, ¿listo? Estaría por allá, que le gustan las caminatas ecológicas, entonces estaría por allá.
en Quebrada la Vieja. ¿Listo? Entonces vea que es muy diferente a lo que sería hacer la maqueta, digamos, en el colegio. Entonces, claro, el niño del colegio, ¿qué hace? Y eso sí tiene recursos, porque pues nosotros cortaríamos todo esto a la mitad, ¿cierto? Para optimizar materiales. Pero uno le dice, bueno, pues podemos hacer un sistema solar a escala con el factor de conversión que usted quiera, llegando, quién sabe, donde usted quiera que llegue, partiendo donde usted quiera que parta, de su casa, de la universidad, donde sea, y mucho más realista que el clásico bolas pintadas ubicadas ahí a lo mal hecho. ¿Listo? Pero es un ejercicio que se puede hacer. Ese es como un pequeño clip, puedes darle como play. ¿Listo? Y sería como cambiar un poco que la dinámica, que el sistema es así cuando no es así. Es un poco más como así. Y eso que no tenemos ahí distancias, ¿no? Ahí estamos asumiendo unas distancias que de pronto no son, pero para poder ver todos los objetos juntos. ¿Listo? Yo creo que ya vamos a mostrar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted, digamos, esta actividad fácilmente la puede replicar con otros factores de conversión y demás, y vea que es fácil acercar a los chiquitines también a la astronomía de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el tamaño mío, o sea, como individuo, bajo este sistema? ¿Listo? O sea, si el Sol es el balón de fútbol, ¿listo? Si los planetas quedan como esos tamañitos tan chiquiticos, la pregunta es, ¿yo cuánto, no? Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo hallarme o puedo verme metido en este sistema? Y uno dice, sí. Una opción es la siguiente, ¿listo? Entonces yo tengo un cierto volumen, puedo aprovecharme que masa y demás, fórmulas de física, cuentas, número, y lo igualo, vea que estoy hallando mi volumen, y lo estoy igualando ¿a qué fórmula? A una de esas que ya conocían por allá en la antigua Grecia y demás, que era el volumen de esa cosita. O bueno, estimaciones, pero ya el volumen después usted cuando vio integral ya lo tenía. Y de ahí puedo despejar R. O sea, si yo fuera una pelotica, ¿sí? Si yo me hiciera como una pelota de playa así, ¿cuál sería el radio de esa esfera? Y eso lo aplico a mi escala y me doy cuenta que es de este orden, que es menos de un ástron. Y ese ástron pues es como 10 por la menos 10, pero si lo podemos interpretar mejor, un átomo de hidrógeno sería más o menos lo que usted sería en esa escala. ¿Listo? Entonces el Sol se vuelve el balón de 23 centímetros, el planeta se vuelve esa puntica de, digamos, de un arete, y cada uno de nosotros seríamos más o menos equiparables con un átomo de hidrógeno. ¿Listo? Entonces uno se da cuenta que los problemas de uno no son tan grandes. Y hagamos otra. Podemos incluso hacer otras preguntas. Ahí ya estaba usando ChatGPT. Entonces después dije, bueno, ¿hace cuánto, digamos, los que estudian, creo que son los antropólogos, no recuerdo, arqueólogos, hace cuánto datan al Homo sapiens sobre la superficie? Fue la pregunta que le dije. Ellos dicen, bueno, seguimos revisando entre 200.000 a 300.000 años, 200 a 300.000 millones de años, algo así, como miles de años, no recuerdo el factor. Pero digamos que hay un valor, un consenso, en el que se dice el humano debió venir de África, y no solamente vino de África, sino desde hace más o menos tantos años. Y lo que hicimos fue hacer una estimación, ¿listo? De cuántos sería, ya les muestro por qué la gota de agua, cuántos humanos han nacido desde ese entonces. O sea, cuántos Homo sapiens han pasado por la superficie, cuántas personas hemos estado merodeando por nuestro planeta, y obtuvimos el valor de que no llegaríamos la cantidad de átomos, bueno, de moléculas de hidrógeno en una gota de agua. O sea, toda la humanidad como la conocemos, con esos datos que tenemos, no llenaríamos una gota de agua en el universo en el que estábamos considerando. Y eso es parte de lo que les quería compartir el día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. Puede seguirme en las redes sociales como, por favor, pague, señor. ¿Listo? Siempre dicen que es bueno iniciar con un chiste, pero me gusta finalizar con uno. ¿Listo? Y bueno, esa es parte de lo que les quería comentar el día de hoy. Vea que son cosas muy elementales, sumas, restas, productos, ni siquiera usamos raíces, logaritmos, nada de eso. Y aún así son cuentas que lo pueden llevar a uno a mostrar parte, digamos, de la obra que hicieron desde antes, desde los griegos y demás, con su geometría, y cómo converge un poco con la astronomía y le da sustento al inicio. Claro, desde luego ya empiezan a aparecer
científicos, digamos, con teorías mucho más fuertes, con estudios mucho más serios, y empiezan a obtener mejores datos y mejores aplicaciones. Pero esto es una forma de mostrar, digamos, qué era lo que los griegos pretendían hacer en ese momento y cómo sustentaban un poco digamos, sus teorías, sus sospechas. Y ahí es el día de hoy. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, pues con todo gusto. Profe, muchísimas gracias por tan genial charla. Preguntas, alguna ronda de preguntas, alguien preguntas, dudas o algún comentario. Juancho. Profe, ¿las matemáticas se descubren o se inventan? Bueno, esa siempre ha sido una gran cuestión y es más de posturas, ¿no? Más de posturas. Uno dice como, ¿será que yo me encuentro una fórmula o la fórmula ya vivía ahí independiente de que yo la viera o no? Entonces, me gusta un poco más como matizar aquí en este caso, como no tomar partido, como ser un poco tibio, porque sí, igual no logro apropiarme de una posición. Siempre que me paro en una, aparece la otra y me hace caer en cuenta que no, y cuando cambio me pasa lo mismo. Pero sí, gracias por la consulta. Digamos, si nos encontráramos con una civilización alienígena, ¿cómo, o sea, cuál sería el sistema matemático de la ciudad? ¿Cómo ellos serían matemáticos? Sí, Alguna vez, de hecho, nos hicimos esa pregunta de si dentro del vasto universo, que sabemos más o menos cuánto es su tamaño, y sabemos que es poco probable también que estemos solos, decía, si esos seres allá, de alguna forma seres inteligentes, tuvieran algo de matemáticas, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿podrán no pasar por los naturales? O sea, por los números de contar cositas, ¿o tienen que pasar por los naturales en algún momento? Ya Z, Q, los reales, complejos, todas esas vainas pues de pronto se desprenden de muchas otras situaciones, pero dice como que lo inevitable es que cuenten, ¿no? Como que lleven cuentas de cosas. Incluso ya pasa aquí con animales. Por ejemplo, este pez arquero, dice que como que escupe agua para tumbar los mosquitos. Han hecho pruebas y se dan cuenta que él es capaz de distinguir entre ciertas cantidades y siempre dispara en donde hay grupos más grandes para aumentar la probabilidad de acierto. Entonces, ni siquiera es necesario salirnos de acá para saber que ya hay otros, digamos, seres vivos haciendo, digamos, de alguna forma matemáticas, pero sin duda yo diría que si hubiera una civilización extranjera del planeta, debería tener algún sistema matemático que yo digo que mínimo coincide en los naturales, pero ahí sí son como posturas y creencias nomás. Vimos que la fuerza o la influencia del Sol, teniendo nuestra pelota acá en este salón, sí que tiene influencia en galerías sobre Plutón, antes de Plutón. Sí, Plutón. Plutón, bueno. Con relación, bueno, esa es la más débil de las fuerzas, ¿no? Con relación a las fuerzas nucleares. No hicimos nada respecto a eso. En este caso solo estudiamos fue, digamos, lo más elemental, que era hacer un sistema solar a escala con estas condiciones, pero no nos metimos, de pronto no nos atrevimos a tocar otras fuerzas, como las fuerzas diferentes a la gravedad. Entonces ese sí, dato no lo tengo. Dime. Puta, me olvidó. Tranquilo. Ya va a correr. Pues esa teoría, ¿no? Que dice que Marte hace mucho tiempo hubo vida. ¿Usted sí cree que haya sido una forma de vida muy inteligente o así desarrollada como en la Tierra, una forma de vida muy básica? Bueno, con la información que yo tengo hasta el momento diría que si hubo vida fue una vida muy primitiva, así como de microorganismos, de pronto algunos pequeños animales, pero no creo que hayan llegado a, digamos, a algo más como estilo nosotros de pronto, o ya animales grandes, no. De pronto tendría más tendencia con lo que de pronto a veces hablan de ciertas criaturas que pueden estar viviendo en Júpiter o cosas así, pero más grandes, pero aún no los veo como de pronto nosotros. Tampoco quiero colocarnos en el centro, pero al menos dentro de este sistema solar sí los veo poco probables digamos, con nuestras cualidades. Digamos una forma de vida multicelular, tipo un animal o algo muy básico. Sí, Sí, lo veo probable. Sí, yo lo veo probable. Y de hecho hay un cuento de Gabriel García Márquez que contaron en esas charlas que les mencioné, que el tipo habla sobre no sé cuántos miles de kilómetros sin una sola flor, y habla un poco sobre cómo no hay ni una sola flor, sino solamente acá. Pues desde la perspectiva de Gabriel García Márquez en su momento, pues no habían más flores, sino solamente en este planeta.
Entonces yo tengo un poco la tendencia que seres como nosotros de pronto sí tocaría salirnos del sistema solar a algún otro lugar para encontrarlos. Porque a mí me causa curiosidad una cosa, es que tengo entendido que los griegos no conocen las funciones como nosotros hoy en día. Exacto, sí. Entonces, ¿qué usaban ellos? Porque aquí está en términos de conocimiento, Sí. pero para ellos no era. No, incluso para ellos cambian mucho, demasiadas cosas, pero por ejemplo acá usted se da cuenta que yo sé coseno y demás, ellos ya conocían esas relaciones, pero no como funciones, sino como tablas. Entonces, por ejemplo, antes era muy usual que ellos andaran con una tabla de logaritmos, con una tabla del seno, una tabla del coseno, y eran simplemente, digamos que cuando usted tiene usted tiene una función y usted le asocia una gráfica a esa función, y usted podría coger algunos puntos de esa gráfica y traducirlos en un X y en un Y, como tabularlos, que llamamos. Y ellos andaban con una tabulación de algunas funciones, o sea, algunas relaciones. Incluso teorema de Pitágoras, ellos eran con unas ciertas relaciones e iban a través de esas relaciones que tenían puliendo más. Digamos que ellos iban como sospechando, como que pareciera ser que h al cuadrado es igual a al cuadrado más c cuadrado. Pero pues andaban con tablas que cumplieran esos valores. Y ya después sí, con más y demás, es que empiezan a aparecer las demostraciones. Digamos que ahí es donde pienso que entra de pronto un poco fuerte el papel del matemático, es que entrar a demostrar ciertas cosas, ya digamos a generalizarlas o a caracterizarlas o a clasificar. ¿Listo? Sí, ellos no andaban con funciones, pero sí tenían relaciones. Estas relaciones ahí de valores y bueno, de ahí aparecen ciertas relaciones son funciones, entonces ahí era la forma, básicamente tener tablas. Entonces era chévere porque, digamos, como no, el señor de por allí tiene una tabla del seno, y en esa época pues era lo cool, ¿no? Ahora pues cualquiera de nosotros tiene el celular y pues ahí ya tiene todo lo que necesita. Profe, no sé si alguna vez usted se ha hecho como la tarea de llegar un poco más allá de los límites del sistema solar, de pronto a una estrella cercana como Próxima Centauri, de pronto la distancia de la galaxia. No, por el momento esta actividad, en su momento cuando estaba en el colegio se planteó así, pues gustó y la hemos replicado en otros ciertos momentos, pero no nos hemos hecho, digamos, más allá del sistema solar, no, por el momento ha sido así. Otra incluso también que fue chévere fue la del azúcar en las bebidas azucaradas. Entonces era interesante mostrarles a ellos porque aquí decía, digamos, que tenía tantas cucharadas de azúcar, pero no leíamos la parte chiquitica que decía por porción, y acá venían 3.5 porciones. ¿Listo? Entonces cuando ellos ya empezaron a hacer esas cuentas y mirar qué cantidad de azúcar realmente venía, ya se alarmaban. Antes decían, dos sobrecitos, todo bien. No, 2 sobrecitos por cada por cada porción, y son 3.5. Entonces hemos hecho cositas, bueno, en su momento, porque ya hace unos 3 años que dejé, digamos, la docencia de colegio para entrar a la docencia universitaria, pero en su momento sí hicimos varias actividades con matemáticas muy a la mano, tanto en astronomía como en el consumo de bebidas y otras cositas por ahí que hicimos, pero no nos fuimos más allá. Listo, no nos fuimos más allá. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Por el momento no, bueno. Bueno, yo sí tengo una pregunta ahí para alguien del público que la quiera contestar. ¿Quién fue primero, Aristarco o Erastóstenes? Alce la mano. ¿Quién fue primero, Aristarco o Erastóstenes? Sin googlearlo, ¿no? Porque no puedo competir ese trabajo. Erastóstenes. Volvamos al comienzo, porfa, y veamos es de las primeras diapositivas. Sí, se lleva este precioso libro aquí de Eclipses de la Universidad Nacional, una reliquia en perfecto estado y nuevo, 100% nuevo. Porque dijiste que se volvía. Yo dije, este sujeto se basó en el trabajo de... Sí, o sea, ¿coincide o no coincide? Era Aristóteles. Entonces me tocó llevármelo. ¿Cómo hacemos para que algunos lo conserven? Yo diría que era Aristarco, pero no. Sí, puta, se me olvidó. Otra pregunta, bueno, el primero que la conteste entonces. Yo cité una serie para hablar de un cierto material. ¿Cuál serie fue?
Juego de Tronos, sí, esa fue. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí queda. No sé, peleense por él. Solo tengo uno. ¿Listo? Y ya, muchachos, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por el espacio y espero que estén muy bien. Va a prender la luz, cuidado con los ojos. Bueno, profe, muchísimas gracias.